los hombres se afanan por encontrar la felicidad. Caminan hacia su propio sacrificio como si asistieran a un banquete y llenos de orgullo viven inconscientemente como si estuvieran en los jardines de una terraza en primavera. Lao Tse, Tao Te Ching. Esta cita me impresionó. En primer lugar, Lao Tse es un maestro venerable, un maestro milenario, uno de los grandes maestros de la historia de la humanidad. Pero esta imagen de que los hombres, afanados por encontrar la felicidad, sin embargo, se dirigen a su propio sacrificio o al abismo, como si estuvieran en una fiesta o en una gran comida. Y ese orgullo les impide ver realmente que están yendo hacia la destrucción o la autodestrucción. Para conversar sobre esta búsqueda a veces imposible en la vida cotidiana de la felicidad, de la armonía, del autosacrificio muchas veces inconsciente del ser humano consigo mismo, el descuido, el autocuidado y el poco conocimiento de sí mismo, está conmigo Jennifer Middleton. Ella es psicóloga clínica de la Universidad de Chile, psico-oncóloga, codirectora del Centro de Desarrollo de la Persona. Ha trabajado y sigue trabajando con pacientes de cánceres y sus familias desde el año 1979. Es una pionera en esta línea y en este trabajo, en la psico-oncología, y que busca tratar o mirar o trabajar con la persona enferma como un todo integrado. Es reconocida internacionalmente, ha sido citada en la literatura, en este campo la psicoterapia, y algunos de sus libros, este ya es un libro, casi un bestseller tuyo, Jennifer, Yo no quiero tener cáncer, publicado por Editorial Grijalbo, ya va tiene varias ediciones. Un hermoso libro de citas. Vamos a ver que en los libros de Jennifer Middleton hay muchas citas de Rilke, de Lao Tse y de distintos autores. La vida es algo más que correr, 10 minutos de meditación para un buen día. Y el último libro de ella es Sanar el desafío de vivir en equilibrio. Muchas gracias, Jennifer, por estar acá en Una Belleza Nueva. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Gracias al equipo que te acompaña. Es un privilegio estar aquí contigo. Jennifer, tú cuentas ahí en uno de los libros, no me acuerdo en cuál, un momento de crisis que tú tuviste, personal, que de alguna manera es el antecedente del camino que tú tomaste como terapeuta. Y tal vez sea interesante partir desde ahí. Es la única vez que te voy a hablar como paciente y después vamos a hablar de tus pacientes, pero hay un momento en que tú haces un clic, un cambio, una caída del caballo, por decirlo así. A ver, yo creo que yo partí estudiando psicología viejita, entré a la universidad a los 25, ya no como todo el mundo a los 18, y con un poco más madurez ya, con 2 niños, entonces con otra mirada, y entré como todo el mundo entra a psicología, a estudiar lo que pasa en nuestra mente. Y me frustré mucho al terminar mi carrera el año 79, porque yo sentía que no nos habían hablado de qué pasa con la persona, sino que qué pasa con la psicología de la persona. Y me puse a estudiar por otros lados y empecé a averiguar, y en unos años después, un par de años después, yo me enfermé. Y me enfermé de un problema cardíaco y estuve en la UTI 10 días. Y en esos 10 días pensé muchas cosas. Y pensé que si de alguna manera la persona puede influir en el curso de su enfermedad de cáncer, puede influir en cualquier curso de cualquier enfermedad. Empecé a integrar cosas. Y tomé decisiones muy severas en mi vida para hacer cambios de vida, porque si no el pronóstico era pésimo. Y bueno, a los 64 estoy aquí sentada contigo y estoy viva todavía. Y este libro, Yo no quiero tener cáncer, que fue un libro, a ver, hace 20 años, 21 años, hablar esto era casi hablar de un tema esotérico. Hoy día es un tema que está bastante más instalado. Todavía hay bastante resistencia, particularmente en tus colegas los médicos, los que vamos a hablar después. Pero tú partiste sola y me imagino que tiene que haber sido un camino difícil y arduo. Me recuerda mucho el camino de Elizabeth Kubler-Ross en su campo, en el trabajo con los enfermos terminales. ¿Cómo partiste y cuál fue el primer rumbo que tuviste en este viaje propio, en esta aventura propia como psicóloga?
en esa búsqueda me puse a leer literatura de afuera, porque acá no había nada que integrara esto. Se hablaba de psicosomática desde el punto de vista psicoanalítico, pero no era lo que yo estaba buscando. Y me encontré con un artículo en una revista de un radiólogo norteamericano que trabajaba con su mujer, que era psicóloga. Y les escribí, en esos tiempos no existía internet. Les escribí, fueron muy generosos, me mandaron un montón de documentación, de libros, de información, y me puse a estudiar. Y me gustó mucho esta integración que ellos hacen de la parte psicológica, emocional y la enfermedad. Y entonces dije, bueno, puedo tratar de hacer algo acá. Y empecé a golpear puertas para que alguien me dejara trabajar en esto. Y me costó mucho, porque era, como yo digo en uno de los libros, la psicóloga loca que se estaba metiendo en un campo que no le correspondía. Finalmente, recuerdo que, bueno, tuve el empujón de mi terapeuta en ese tiempo, el Giorgio Agostini, que fue muy generoso de darme alas, te diría yo. Y también de un oncólogo que me dijo, a ver, veamos de qué se trata. Y empecé trabajando con enfermos terminales. Que yo te diría, después de mucho caminar, me di cuenta que en realidad lo que pasaba era que los médicos no sabían mucho qué hacer con los enfermos terminales. Y como que la psicóloga loca se metiera en ese ámbito era cómodo. Y fue una experiencia maravillosa. Trabajar con personas que están enfrentando la muerte fue un privilegio increíble. Pero también aprendí que hay denominadores comunes en la gente que se enferma. Y que sería interesante trabajar antes de que las personas llegaran a esos extremos. De alguna manera ahí te conectaste, a ver, nuestra medicina alopática occidental, a la que tú le das bien duro en todos tus libros, si te quieren algunos médicos deben ser muy buenos amigos. Muy pocos me quieren. Pareciera que la medicina alopática está concentrada sobre todo en el síntoma de una enfermedad y en tratar esa enfermedad. Exacto. Y ha logrado avances impresionantes en muchas áreas. Pero hay otras medicinas, por ejemplo la medicina china, que al contrario parecen centrar el enfoque en la prevención de la enfermedad más que en la enfermedad, ¿no? Sí, incluso hay una cita muy bonita que la voy a ver si la encuentro por ahí, que tú citas por ahí de esta medicina china, y me parece que está acá, si no me equivoco. Hay una de que no se puede cavar el pozo cuando ya está. No, en el otro, creo que en este. Está en Sanar. Sí, sí. Vamos a buscarla inmediatamente. Dice... No la encuentro aquí. Bueno, pero dice algo así como curar una enfermedad después de que ha aparecido es como cavar un pozo cuando ya tenemos sed. Exacto. O forjar las armas cuando la guerra ya empezó. Eso. O sea, la medicina china tiene una mirada muy interesante sobre la prevención. O sea, de hecho, hay algunos emperadores que mandaban a matar a sus médicos, ¿no es cierto?, si se enfermaban, porque quería decir que no los estaban cuidando bien. Y incluso la medicina china dice que uno no debe tratar a un enfermo como médico si el enfermo no se cuida, porque no tiene ningún sentido. Pero en cambio nuestra medicina actúa desde el momento en que la enfermedad se presenta hacia adelante y sabemos muy poco de las causas de las enfermedades y mucho menos de la prevención. O sea, en prevención sabemos detectar a tiempo, ¿ya?, con exámenes como las mamografías, los Papá Nicolau, etc. Pero ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo enseñarle a las personas a cuidarse para no enfermarse? Eso es un tema que en nuestra medicina está muy poco. Jens Bücher, que trabaja contigo, que comparte tu vida contigo y que de alguna manera juntos son como co-inspiradores de un mismo proyecto, dice algo, en uno de los prólogos dice que la medicina occidental ha perdido calidad. Me impresionó esa afirmación y a ver, ¿en qué sentido la medicina occidental ha perdido calidad? En varios sentidos. Yo creo que, primero que nada, yo creo que la medicina está muy mercantilizada, ¿ya? Y una cosa que está mercantilizada no puede estar preocupada de la calidad, o mucho menos de la calidad. En segundo lugar, se ha perdido de vista a la persona. Tenemos que la medicina está cada vez más especializada. Antes eran los órganos, ahora son las moléculas y seguimos, ¿no es cierto? Pero ¿de quién es el órgano? A mí me llama mucho la atención a veces cuando veo avisos que dicen clínica del hígado, ¿ya? O clínica de la columna. Pero
¿quién está detrás de eso? O sea, hay una persona que se enfermó del hígado y eso, desgraciadamente, yo no te digo en la totalidad, pero en muchos médicos se ha perdido esa visión que la gente echa de menos. La gente dice, era tan fantástico los médicos de cabecera antes, que veían a la persona como un todo. Yo lo veo en los tratamientos de pacientes de cáncer, por ejemplo, que hay mucha desconexión. El paciente necesita como un director de orquesta, y eso a veces no está. Y tú utilizaste la palabra que todos usamos, paciente, y esa es muy reveladora de la manera como la medicina occidental en general, no vamos a meter a todos en el mismo saco, trata a sus enfermos como pasivos, no como activos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un enfermo paciente y un enfermo activo? A ver, yo creo que tenemos que partir un poquito antes. Yo creo que nuestra cultura, no solo nuestra medicina, nos ha enseñado a no hacernos cargo de cosas. No hacernos cargo de las enfermedades, no hacernos cargo de nuestros errores, no hacernos cargo de los accidentes de tránsito, son culpa de la niebla, no son culpa de las personas. Hay muchas cosas de las cuales no nos hacemos responsables. Y yo creo que en la medicina se nos enseña a ser pasivos frente a lo que nos ocurre, frente a los tratamientos, frente a todo lo que pasa. Y yo creo que se ganaría muchísimo, y yo lo veo al trabajar con las personas, cuando la persona se hace cargo. Dice, yo estoy enferma, yo tengo que hacer cambios, yo tengo que cambiar mis estilos de vida, bajar mis niveles de estrés, cambiar alimentación, etcétera, hacerme responsable, cosa que es muy distinta a culpable. Una de las grandes críticas que yo he recibido es que yo hago a los pacientes sentirse culpables de la enfermedad. Yo creo que ese es un tremendo error y una mala interpretación, porque si además de tener cáncer la persona se va a sentir culpable, no es la idea. La idea es esa, que sienta que tiene una capacidad de autonomía frente a lo que le está pasando. Pareciera que nuestra sociedad se caracteriza por curiosamente, una sociedad individualista, sin embargo, es un individuo como debilitado con todos sus recursos interiores, que desconoce los recursos que tiene y no asume sus responsabilidades. O sea, es un individuo... Somos ovejas, en muchos sentidos, creo yo. Y por ahí yo también hablo de esta cosa de creernos tantos cuentos, ¿no? Los cuentos de marketing, que si no tengo este auto, no tengo esta ropa de tal marca, no valgo. Y resulta que la gente empieza a sentir que si no tiene el último modelo de celular, no vale. Y ahí yo creo que hay una distorsión enorme, una distorsión creo que incluso moral en ese sentido. Sobre el tema de los pacientes, de los enfermos activos, ¿hay alguna investigación científica o clínica que muestre o que abra la posibilidad de que un paciente activo que colabora, que se hace responsable de su enfermedad, tiene mejores resultados incluso en la terapia y en la sanación? Sí, hay varias. Yo te diría que una de las personas que se dedicó mucho a esto fue un doctor Siegel en Estados Unidos, que investigó que las personas que son más activas en términos, creo que lo hizo con cáncer de mama, que preguntan más, que están más a cargo de los tratamientos, de lo que les van a hacer, de las proyecciones que hay, etcétera, son personas que tienen rates de mejoría mucho más altos. La psico-oncología, ¿qué es eso? Esta disciplina fronteriza, ¿no? Psico-oncología, porque incluso tú hablas por ahí de una psico-oncología proactiva, ¿no? Frente a una psico-oncología, no sé, será más pasiva. Explícanos un poco qué es ser psico-oncólogo. El término este de psico-oncología reactiva y proactiva lo acuñó precisamente Jens, que yo te diría que Jens está bastante a cargo de la parte pensante de nuestro equipo, porque él se ha dedicado a todos los modelos teóricos que trabajamos y eso. Y él hizo esta diferencia porque hace unos años atrás nosotros dimos un curso de psico-oncología. Y hicimos la diferencia entre lo que es la reacción al tratamiento, la psico-oncología reactiva, que tiene que ver con, la reacción al diagnóstico de enfermedad, tiene que ver con los tratamientos, el manejo del dolor, todo lo que ocurre después de, ¿ya? Y la proactiva incluye el entender qué te llevó a enfermarte y de qué manera también puedes intervenir en tus procesos de recuperación. O sea, tiene mucho un espectro en el tiempo mucho más amplio que lo que es la reactiva, que es solamente después del diagnóstico. Eso es una división que nosotros hicimos.
Y lo que se estudia habitualmente es la reactiva, ¿ya? Hay muchas investigaciones. Hoy día la psico-oncología es una ciencia, un área de la psicología enormemente grande y desarrollada, pero la parte proactiva se ha desarrollado mucho menos. Y tú Porque no tomas sé. al paciente, a ver, ¿cómo? Bueno, lo tomas en distintos momentos, porque también acompañas a pacientes Sí, que se sí, están muriendo, sí. pacientes terminales. ¿Mm? Me imagino que colaboras o haces terapia con pacientes que están con cáncer, Sí. pero además previenes. A ver, ¿cuál es el A ver, continuum? ¿Dónde tomas? este es el resultado de mi interés en la prevención, este Ujú. libro. Sanar. Sí, El desafío de vivir en equilibrio. exacto, porque mientras más hemos trabajado con pacientes de cáncer y de otras enfermedades crónicas también, nos hemos dado cuenta que la gente no se enferma porque sí. Se enferma porque se maltrata o se deja maltratar en todos los ámbitos, ¿ya? Entonces, la idea es cómo ayudarle a las personas a no enfermar, a hacerse cargo de su salud, a hacerse responsables de su salud. Ahora, cuando nosotros recibimos una persona, por ejemplo, con jaqueca, sabemos que es la antesala de un proceso que habitualmente parte por estrés, sigue con disfunciones y termina con algún tipo de enfermedad. Cuando tú ves hacia atrás una persona que está enferma de una enfermedad crónica, las más de las veces ves que tiene una historia. A veces muy larga, a veces en el Yo no quiero tener cáncer, creo que cito una chica que empezó con problemas de colon y empezó antes incluso con angustia a subirse al bus del colegio, ¿ya? Y terminó con un cáncer gástrico. Si nosotros podemos intervenir en los inicios, tenemos mucho menos posibilidades que esa persona se enferme. El problema es que las personas, porque la cita de Lao Tse lo dice claramente, ¿Mm? se dirigen hacia el sacrificio, poco menos Eso. bailando, cantando como si estuvieran en una fiesta, Exacto. hacia su propio abismo. El problema es reconocerse que uno Eso. no lleva una vida sana. Y ahí tal vez habría que definir qué es estar sano. Desde el punto de vista de tu trabajo, Sí, ¿cuál es sí. la definición mejor que tú has encontrado de qué significa estar realmente sano? A ver, yo creo que lo pongo bastante en el inicio del libro, pero yo te diría así como un resumen, es sentirse en armonía, sentirse que tú tienes capacidad de disfrutar la vida, tener una mirada entusiasmada de la vida, no una mirada como que la vida es una carga. Es vivir en armonía contigo y con la naturaleza y con las demás personas. Y yo creo que eso implica un montón de cosas. O sea, tú puedes reconocer a una persona sana en el brillo de la cara, en muchas cosas muy simples, ¿ya? Hay gente que tú la ves y dice, como que no tengo muchas ganas de acercarme a esta persona, porque hay un sentir que esa persona no está sana. No sé, genera una energía negativa cuando tú te acercas, todo está mal, todo es terrible, todo es drama. Entonces, esa persona termina por enfermarse por razones que están científicamente comprobadas. Cuando tú estás siempre en estrés, tú estás generando en tu cuerpo un montón de hormonas y esas hormonas terminan por enfermar. Ahora, el estrés originalmente es un mecanismo de defensa del organismo, o sea, es positivo. El problema es Desde cuando se transforma en crónico, ¿no? Exacto. O sea, el estrés es un mecanismo fantástico para reaccionar frente a una amenaza, sea un tigre, sea un asalto, sea lo que sea. Pero la idea es que reaccionamos y después nos retiramos y descansamos. Pero nosotros en nuestra sociedad, como lo ha planteado Jens también, tenemos estrés, amenazas intelectuales permanentes que nos hacen crónicos. O sea, estamos pensando en que no tenemos plata para pagar el crédito mañana, en que hay que dar un examen, pero eso está día y noche en la cabeza. Y el organismo no está hecho para eso. No resiste una cantidad enorme de hormonas adrenalizantes, estresantes, en forma Pero permanente. ¿cuándo el hombre no ha estado sometido a estrés? Porque pienso, el hombre primitivo tiene que haber estado sometido a estrés Exacto. terribles, brutales, el hombre le da media, no sé, el estrés de la peste, el terror. ¿Cuándo ha habido una época o un tiempo, ha habido épocas menos estresantes y menos tóxicas que otras, si uno pudiera estudiarlas o no? No sé, pero yo creo que cuando éramos un poco más primitivos, el estrés estaba más relacionado con la sobrevivencia, ¿ya? Con que realmente el tigre o realmente eran amenazas concretas. Hoy día, las más amenazas son el exceso de cansancio por el trabajo, la falta de trabajo, la falta de dinero, son amenazas de otro tipo. Entonces tú no puedes, sí, claro,
estás siempre en la amenaza. Y eso es lo que te enferma. En tu libro, Sanar, y me parece que también en No Quiero Cárcel, hablas de situaciones tóxicas, hablas de una toxicidad, pero en un sentido amplio. Por un lado está la toxicidad de los alimentos, con lo que nos alimentamos, la toxicidad ambiente, en una ciudad como Santiago, por ejemplo, y en otras donde hay contaminación en Chile también, y en el mundo. Pero también hay relaciones tóxicas, personas tóxicas. Hablemos, ¿qué es la toxicidad en primer lugar? ¿Cómo la defines tú? ¿Y cuáles son los tipos de toxicidad más frecuentes que influyen que provocan enfermedades, claramente en nosotros? A ver, yo creo que todas nos afectan para mal. La toxicidad alimenticia en este minuto es horrible. O sea, lo que comemos, ¿ya? Yo por ahí tengo una frase que es esto de acortar el camino entre la naturaleza y la boca, porque la cantidad de procesos que tenemos entre el alimento que se produce y cuando lo comemos es tan enorme que en cada etapa del proceso se va, por así decirlo, toxificando. Están los alimentos, está el aire, como tú citaste, están la cantidad de medicamentos horrorosos que arreglan una cosa y echan a perder otra, ¿no es cierto? Y está la toxicidad de las personas y de los ambientes. O sea, si yo tengo un jefe, ¿no es cierto?, que me está gritando todo el día, eso me está haciendo peor probablemente que el cigarro que me estoy fumando, aunque el cigarro también está mal. Pero esa toxicidad diaria, gotita a gotita en mi organismo, ¿no es cierto?, eso me va a enfermar. Uno de los capítulos que me impresionó es cuando tú hablas de las relaciones tóxicas de pareja o relaciones padre-hijo. Sí. ¿Qué has investigado sobre eso? ¿Cuáles son tus...? A ver, cuando nosotros recibimos un paciente, el planteamiento es que la persona no solo está enferma ella, sino que también está enfermo su ambiente, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de adolescentes, y por eso tratamos a la familia también, incluso en personas adultas, o sea, pedimos que vaya la pareja, etcétera. El estar en un ambiente tóxico termina por enfermarte y creo que es fundamental para la persona limpiar su ambiente si se quiere mejorar. Cambiar el estilo de las relaciones, salirse del ambiente si eso es imposible, de verdad hacer cambios, porque si tú te quedas en el mismo escenario donde te enfermaste, lo más probable es que sigas enfermo. Tu libro dice, yo no quiero tener cáncer. Suena fácil, como si uno quisiera, pudiera no tener esta enfermedad que tanto nos atemoriza. Tengo entendido de que a ver, primera pregunta, ¿ha aumentado el cáncer en términos científicos, estadísticos? ¿Ha aumentado el cáncer en el último tiempo? Exactamente. ¿O es que antes estaba subdiagnosticado? Y hay un dato que tú das ahí de que hay cada vez más, por ejemplo, cánceres de mama de niñas jóvenes, de 20 años, que antes no se daban. ¿Qué ha pasado con el cáncer en las últimas décadas? A mí me da la impresión que el cáncer ha aumentado. Las estadísticas muestran que algunos cánceres han aumentado, otros se han estabilizado. Pero yo diría que, a ver, la explicación que da la medicina es que hoy día se detectan más los cánceres y por eso aparecen como que hubieran más y que hay menos muerte. Lo que yo te puedo decir es que yo nunca jamás había visto tanta gente con cáncer como ahora. Tú te pones a hablar en cualquier círculo social y tienes la tía, la mamá, etcétera. Y eso que tú acabas de citar, gente muy joven, chiquillos de 14, 20, chiquillas de 20 y tantos años con cáncer de mama, eso no es porque hoy día se está detectando más, porque resulta que jamás se ha hecho mamografía en esas edades, ¿ya? Pero llegan y llegan varias. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? A ver, Que estamos viviendo en un ambiente cancerígeno, esa es mi postura. Que el ambiente donde estamos insertos, en muchos sentidos, es enfermante. Por la alimentación, como decíamos, por el tema del estrés ambiental, la agresión en la que estamos sometidos. Pero también siento que la idea no es mostrar una cosa así terrible. No, yo creo que tenemos mucho que hacer. Para mí esto es un estímulo de hacer cambios y pequeños cambios. Yo creo que el otro día, te voy a contar una anécdota que quizás resulta simpática. El otro día en una clínica que entré, me subí al ascensor y saludé, cosa que hago habitualmente. Pero un señor al lado me dice, qué agradable que a uno lo salude en el ascensor. Entonces le digo yo, no es cierto y no cuesta nada. Y entonces nos pusimos a jugar. Toda la gente que íbamos en el ascensor, cuando entraba una persona nueva al ascensor, la saludábamos a coro. Y fue así como un shock para la persona. Algo tan simple que no cuesta nada y nos cuesta tanto hacerlo.
ahí tú tocaste un aspecto que es el aspecto lúdico. También me interesó mucho. Tú muchas veces insistes en reconectarse con la inocencia, con el niño interior, volver a jugar. Incluso en uno de tus libros haces a los pacientes mayores hacer dibujos como si fueran niños, o que dibuje su niño interno el dibujo. Aquí tenemos dibujos hechos por pacientes adultos. Creo que dibujan con la mano izquierda, con la mano izquierda y es un proceso. Se dibuja al principio la persona y después se dibuja al final del proceso. Y va descubriendo cómo sanar esa persona que ha sido dañada internamente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, Teresa tiene 35 años y no confía en sus posibilidades de desarrollar sus talentos y ser autónoma. No se cree el cuento, se critica y le es difícil autocobijarse. En el trabajo de sanación de la niña, o sea, de su niña, a la pregunta ¿qué necesitas?, dibuja con la mano izquierda la siguiente como respuesta de su niña. Y la vemos ahí como rodeada de flores, de una... Ella misma inventó un cobijo. ¿Ah? Exactamente. ¿Por qué es tan importante ese conectarse con la inocencia y con lo lúdico? A ver, yo creo que esto parte porque la inocencia, nosotros definimos como parte fundamental de la salud volver a ser lo que somos, volver a ser nuestra esencia, que nosotros llamamos inocencia. Una persona sin todos estos aprendizajes que hemos ido haciendo a lo largo de la vida a través de los padres, del colegio, de la religión, etcétera, etcétera, que nos van enmarcando y nos van quitando nuestro íntimo modo de ser. Nuestra espontaneidad, en el fondo. De todas maneras. Y nos rigidizan. Yo creo que no es malo ser responsable, pero cuando tenemos que ser responsables y perfeccionistas en todo, terminamos por enfermarnos. Entonces la idea es reencontrarnos con nuestra esencia, con esa cosa básica que fuimos en algún minuto y que perdimos. Eso es lo lúdico, es volver a ser el chico que toca guitarra, volver a ser el que le gusta la naturaleza, volver a reírse, a eso se refiere. Me recordó algo que dice la gran bailarina y creadora de ballet moderno o contemporáneo, que es Pina Bausch, en un video reciente, en que la frase que recoge el director Wim Wenders es bailad, bailen o estamos perdidos, dice ella. Exactamente, exacto. Y tú te das cuenta cuando la persona, tú me preguntabas hace un rato qué es la persona sana. La persona sana es la que es más espontánea, menos rígida, incluso en lo físico, que se suelta más, que se ríe más, que no está preocupada del ambiente, de qué es lo que dirán, de cómo me miran, sino que es nomás. Que no es tan difícil. De los cánceres, tú has trabajado, ya lo hemos visto, con prevención, con pacientes de cáncer, acompañándolos y con pacientes terminales. ¿Es cierto que los cánceres genéticos son solo un 12% o eso en algunos cánceres? No, estadísticamente está estudiado de que, creo que está la cita ahí científica, digamos, de la revista científica, es que los cánceres que son producidos por herencia, todos los cánceres son genéticos, ¿ya? Porque hay una alteración celular, pero los que son producidos por herencia, esos son entre el 12 y el 13%. O sea, ¿el resto de los cánceres no los producimos nosotros mismos? Son por estilos de vida, por estilos de vida, sí. ¿Y cómo trabajas tú como terapeuta? ¿Cuál es la terapia? No vamos a hablar, primero, no vamos a hablar de la prevención, vamos a hablar del que ya tiene el cáncer. ¿Cuál es el trabajo terapéutico que tú has hecho o la terapia que tú haces como psico-oncóloga? Porque parece que ya hay un área original, nueva y distinta que me parece... Lo principal para mí es saber que estamos trabajando en equipo, que la persona y yo estamos en la misma dirección, que la persona sí quiere mejorarse. Y cuando eso queda explícito, vamos entregando herramientas, primero de reencontrarse consigo mismo, de soltar estos filtros de los que hablábamos, que la encarcelan en un estilo de vida que no le gusta a la persona, reconocer sus fuentes de estrés, reconocer sus automaltratos o los maltratos que recibe el resto, aprender a jugar, aprender a ser creativo, aprender a contactarse con la naturaleza. Sabes que a la persona se le van abriendo áreas y empieza a descubrir que no es tan difícil, ¿ya? Y que empieza a mirar para atrás y ver de qué manera tiene que cambiar costumbres, estilos, personas, muchas cosas que la llevaron de alguna manera a enfermarse. Ahora, quiero ser bien clara en esto de que el cáncer es el resultado de muchos factores. No es que solo
sea los aspectos emocionales o solo sea una cosa. Nosotros trabajamos eso, ¿ya? Pero la persona tiene que hacer cambios de alimentación, ejercicio físico, un montón de otras cosas que son parte del bagaje. Si tuviéramos que hacer un perfil, yo sé que cada cáncer es distinto, el cáncer de mama, que tiene que ver con un paciente más femenino y con cierto rango de edad. ¿Cuál sería el perfil de la persona, no sé cómo llamarlo, alguna personalidad cancerígena? O sea, que es probable que desarrolle un cáncer o tiene más propensión a tener cáncer. ¿Cuáles son los rasgos? Mira, se han hecho muchos estudios en esto, Cristian. Uno se ha trabajado lo que se llama la personalidad C, la personalidad cancerígena, así como hay la personalidad A de los enfermos cardiovasculares. Pero yo llegué a la conclusión de que hay ciertos denominadores comunes, que son los que yo cito en el primer libro. Porque creo que hablar de una personalidad cancerígena no es correcto, porque yo creo que tú lo congelas a la persona. Como tienes esta personalidad, ya, estás con cáncer. No, yo creo que uno va adoptando modos de vida, pierde el entusiasmo vital, no expresa las emociones. Yo creo que las emociones en la vida son la brújula de un vivir sano. Y eso, cuando la persona empieza a bloquear las emociones, pierde la brújula. Eso pierde su GPS. Exactamente, exactamente. Y lo otro es que yo siento que la persona tiene que aprender un nuevo estilo. Ahora, hay ciertos cánceres que yo he visto que se repiten muchos ciertos rasgos. Por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama, con frecuencia, la mayoría de las veces, son mujeres que reprimen la rabia, son mujeres autosacrificadas, que dejan todo por ser generosas y se olvidan de que son personas, ¿ya? Yo no digo que sea la totalidad al 100%, pero se repite mucho. Y el otro cáncer que yo he visto que se repite mucho, un rasgo, es el cáncer de tiroides, que la persona muchas veces tiene dichos, cuando yo la atiendo, que dice, antes de enfermarme yo sentía como que tenía un palo aquí, o me dolía acá, o estaba atragantada. Son cosas que se repiten y yo creo que es un exceso de control emotivo en ese tipo de cáncer. ¿Y tu terapia? Yo sé que es una pregunta difícil y que tú me vas a tratar de contestar con el máximo de humildad y prudencia, y que puede provocar la envidia de los médicos. ¿Tú has visto que tiene este abordaje terapéutico, esta manera de abordar a la persona como un todo? Cuando se logra que el paciente se comprometa contigo en trabajar en equipo, en autocuidarse, los resultados, ¿has estudiado los resultados? ¿Hay resultados efectivos? Te digo, resultados en el propio organismo, visibles en el tiempo después de una terapia de este tipo. A ver, a mí no me gustaría hablar de lo que yo hago, ¿ya? Me gustaría hablar de lo que hay muchas personas que han hecho, conmigo o sinmigo, que ha resultado en cambios, ¿ya? Nosotros hemos visto en la consulta sobre vidas mucho más largas de las esperadas, cambios radicales en los pronósticos. Eso es verdad. Ahora, si eso fue por la quimio, fue por el tratamiento conmigo, fue por... No, yo no lo puedo especificar, ¿ya? Pero hay dos casos que yo cito en este libro, que son de un americano que le dieron 2 semanas de vida, Greg Anderson, y que hoy día tiene, después de 20 y tantos años, una organización internacional, y que puso su vida absolutamente al revés, ¿ya? Hizo cambios de todo tipo. Y el otro es Ian Gollen, un australiano, que también tenía muy poco tiempo de vida, 2 o 3 semanas, y empezó a meditar porque él era un meditador. Y él sabía que cuando uno medita, el sistema inmune se activa. Y dijo, bueno, entonces yo voy a meditar 5 horas diarias. Y meditó 5 horas diarias. El primer año de vida, y se salvó de un cáncer con pésimo pronóstico. Tiene también hoy día un centro en Australia. Son personas de las cuales yo he aprendido que cuando la medicina dice no se puede hacer nada más, es la medicina la que dice eso, pero no la vida. Y que hay 1000 cosas más que se pueden hacer para tratar de sanarse. Muchas, y algunas tienen muchos resultados. A propósito de la medicina, existe una disciplina, o ha existido, pero que tú dices que no está incorporada, por ejemplo, en los currículum de las escuelas de medicina, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Endocrino. Psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué es esa disciplina? ¿De dónde nace y qué relación tiene con con tu trabajo? A ver, cuando yo empecé a estudiar esto, se sabía
que las personas que hacían ciertos cambios tenían ciertos resultados. Pero ¿qué pasaba entre medio? Nadie tenía idea. Era como una caja negra, ¿ya? Y poco a poco se ha ido estudiando mucho la unión entre esos 4 sistemas que tú mencionas ahí. El sistema nervioso, el sistema emotivo, el sistema endocrino, psico, neuro, endocrino, oncología. Y se han encontrado nexos científicamente probados, como los que yo cito en el libro, en que todo esto está conectado. O sea, esto no existe así en fantasía o como se creía antes en el esoterismo. Está clarísimo, hay hasta videos, Cristian, que muestran las conexiones mínimas en que hay entre una cosa y otra. Nuestro organismo tiene una cantidad de interrelaciones que todavía no se conocen, pero hay muchas que sí se conocen. Se sabe, por ejemplo, que los glóbulos blancos tienen receptores de endocrina, de endorfina. Pero yo no sé por qué el tema del estrés, por ejemplo, que está muy estudiado en esta ciencia, no está llevado a la práctica en medicina. ¿Por qué no está llevado, crees tú? ¿Cuál es la causa de fondo? ¿Por qué esta resistencia tan fuerte del cuerpo médico, de la medicina oficial, digamos, a introducir, a pesar de que ya se están viendo, algunos medios ya están incorporando incluso terapias alternativas, incluso hay pediatras, he sabido casos, etc. Pero ¿por qué esta resistencia tan enorme? Creo que me digas la verdad. A ver, yo creo que, quiero puntualizar primero que hay mucha gente que se está abriendo a esto. Hay mucha gente que está estudiando hoy día medicina integrativa y que está abierta a cambios. Yo he visto cambios también en médicos del servicio público, ¿ya? Pero yo creo que hay un tema en la medicina que es de la parte material, mercantilista de la medicina, que impide ver cosas, impide estudiarlas. Yo he preguntado a muchos profesionales médicos, ¿por qué no estás estudiando la dieta anticáncer? Que está requete estudiada, o sea, hay muchos estudios. Me dicen, porque no tengo tiempo, ¿ya? Pero es que eso no es una respuesta válida, si sabemos que hay ahí cosas. Está absolutamente cerrada la medicina a toda esta psico-oncología proactiva de la que estábamos hablando. El médico acepta la psico-oncología reactiva como una ayuda a sus tratamientos, pero la parte proactiva no está aceptada. ¿Que está insuficientemente probada? Yo no creo que esté insuficientemente probada. Lo estamos viendo con todos estos ejemplos que yo te estoy dando. Entonces, de verdad, yo no quisiera ser tan mal pensada, pero no puedo evitarlo. O sea, de verdad creo que el tema negocio está muy... Está desvirtuando el sentido de la medicina. Sí. Y el otro día me topé con una cosa muy fuerte en una revista norteamericana, en un paper norteamericano, que hablaba del cartel del cáncer. Y fue muy fuerte leerlo, ¿ya? Porque estamos hablando del cartel de las drogas, el cartel del cáncer. ¿De qué se trata esto? ¿Y qué es lo que es el cartel del cáncer? Es toda la farmacéutica, todos los procedimientos que hay, son procedimientos carísimos, carísimos, que se están usando hoy día en el tratamiento del cáncer y que yo creo que impiden muchos abrirse a otras alternativas distintas. Y no será también que, asumiendo lo que tú estás diciendo, porque también ocurre en educación, la mercantilización de la educación y mucho más, todo se ha ido mercantilizando, ¿no? Que también el médico, al abrirse a otro tipo de terapia, se siente inseguro. ¿Cómo él tiene un saber que ya conoce y le cuesta obviamente a un territorio donde hay una inseguridad, hoy hay pacientes cada vez más exigentes, teme aparecer como un esotérico entre los pares, yo lo he escuchado en varios médicos, ¿no hay algo de eso también? De todas maneras, yo creo que en el tema macro está más el tema de las platas, como yo te decía, pero yo creo que en el tema micro, en la individualización de las personas, les produce mucha inseguridad, mucha, o sea, es un terreno que como yo digo ahí, no se enseña en las escuelas de medicina. Yo recuerdo hace unos años atrás haber ido a la escuela de medicina a dar una charla sobre pacientes, a los estudiantes de medicina, sobre la muerte, sobre el enfrentamiento a la muerte, y me encontré con que los estudiantes de medicina no recibían clases de ese tema, cuando estaban atendiendo pacientes moribundos en las postas, etcétera, etcétera. Entonces creo que los terrenos en que no hay un control, un dominio,
A todos nos cuesta entrar, no solo a los ¿Y médicos. qué es lo que se podría enseñar a un estudiante de medicina en relación a la muerte? Que la muerte es parte de la vida. Ujú, Yo creo que eso es lo fundamental. ujú, Porque lo que siente el médico con mucha frecuencia es que la muerte es un fracaso. ujú. En que no le resultó lo que estaba haciendo y lo siente como un fracaso. Y entonces no lo enfrentan. Yo he visto cantidades de profesionales que en el momento en que la persona está enfrentando la muerte desaparecen. Y son las enfermeras las que muchas veces tienen que estar ahí. Bueno, Frictos Capra ya habría hablado de una gran crisis, uno de los primeros que anticipó la gran crisis en la salud, habla de una crisis de percepción, incluso una crisis de un modelo mecanicista, cartesiano y newtoniano, ¿no? ¿Cómo te resuena eso? Bueno, tú mismo lo colocas en tu libro. ¿En qué sentido esta crisis de la medicina tiene que ver también con una crisis de paradigma más profundo, digamos? Es tan claro que antes de Descartes y antes de Newton, la medicina era mucho más integrativa, Ujú. ¿ya? Partiendo por Hipócrates, etcétera. La medicina china, la Bueno, la medicina medicina nativa, griega, también, hasta los sueños se incorporaban. exacta. Se Y hacía las eso. medicinas nativas, o sea, son medicinas integrativas, pero cuando vino la época cartesiana, se dividió la mente y el cuerpo. Ujú. Y se dividió de tal forma que nos ha costado mucho reconectarla. Ujú. Y yo pongo acá que hablar de conexión mente-cuerpo ya eso es obsoleto, porque ya entonces estamos aceptando dos entidades separadas. Lo que tenemos que ver es que somos personas interrelacionadas desde todo punto de vista. Ujú. Y estos paradigmas yo creo que están cayendo. Definitivamente cuando Capra escribió su libro, los primeros libros, era como estaba rompiendo muchas cosas muy fuertes. Pero hoy día tú ves estos nuevos paradigmas en todas las áreas. Hay montones de revistas hoy día que están hablando de lo mismo que estoy hablando yo. O sea, las revistas más esotéricas o menos esotéricas, revistas internacionales que están hablando de este artículo que yo te dije del cartel del cáncer. Es del director de un instituto de estrés en Estados Unidos, un médico famosísimo Ujú. que trabajó con el capo de todo el tema estrés, que es Cellier, que es un médico austríaco, que él esté diciendo una cosa así. Bueno, él está allá, digamos, en Estados Unidos, en el medio de todo, y está hablando de cambios de paradigmas urgentes, porque esto no da para más, digamos. Pero yo creo que da mucho susto. Yo también he leído que los cambios científicos se dan por los cambios sociales, no espontáneamente. Y yo creo que la sociedad hoy día está empujando a un cambio. El otro día hablaba con una amiga médico y me decía que los pacientes están reclamando cambios, están pidiendo otras opiniones, están pidiendo otros tratamientos, están cuestionando los tratamientos, se están informando también. Fíjate que la otra vez le escuché a un pediatra, bueno, tengo muchos niños, así que tengo que ir le escuché a un pediatra decir, un pediatra tradicional, en una clínica tradicional, que él había llegado a un punto que sentía que no estaba sanando a sus niños, a sus enfermos, y que la medicina que él había aprendido en algunos casos, en algunos temas, como alergias y otros, no estaba dando la respuesta y que él estaba solamente llenando de remedios al niño. Y dijo, y lo encontré muy valiente y muy potente lo que dijo, o cambio yo o encuentro otra medicina, digamos, Exacto. o dejo esta profesión, porque si no estoy mintiendo. ¿Qué te parece ese gesto o esa Encuentro opción? una valentía enorme porque ese médico va a tener a sus pares encima, Ujú. ¿ya? En general, yo te diría que dentro de los pediatras, de los anestesiólogos, hay ciertas especialidades que se están abriendo mucho. Ujú. En algún minuto esto se tiene que abrir. Y hay muchos médicos que están estudiando medicina biológica, homeopatía, otras acupuntura, medicina china. Se está incorporando, ya se incorporó al ministerio, ¿no es cierto?, la aceptación de medicinas alternativas. Entonces, hay una apertura, Pero sin las lugar a ISAPRES dudas. todavía no van a aceptar la medicina alternativa y en muchos lugares del mundo hay una pelea, ¿no? Pero Por en razones Estados Unidos la están aceptando. Ujú. Sí, Cuando pase eso, ahí sí, sí, ahí sí sí. que es la revolución. Exacto. Me llama la atención, bueno, no llama, yo algo sé, de citas que van recorriendo tu libro. Bueno, está el Tao Te Ching, está Heráclito como inspirador, el primero de los pensadores, pero hay mucho Rilke. Y es maravilloso porque, bueno, yo soy fanático de Rainer María Rilke, gran poeta, y me encanta verlo aquí. Y, por ejemplo, hay una cita que tú colocas de la elegía del Duino al inicio de Yo no quiero tener cáncer. Dice, tierra amada, tú quiero, oh créeme,
No necesitaría de tus primaveras una más para conquistarte a ti. Una hay, si ya una es demasiado a la sangre. Estoy decidido a ti innombrablemente desde lejos. Siempre tuviste la razón y tu santa ocurrencia es la muerte amistosa. Mira vivo, ¿de qué? Ni infancia ni futuro se hacen menos. Existencia supernumeraria me brota en el corazón. A ver, conéctame este poemazo de Rilke con tu propio trabajo, con tu propio camino. A ver, yo conocí a Rilke a través de Jens, que tradujo los sonetos al castellano, y me enamoré de Rilke. Yo creo que Rilke logra expresar el amor a la vida de una manera que por eso lo puse. Porque cuando habla de que primaveras una, ¿no es cierto? Con una ya es suficiente. Cuando habla de... en los sonetos tiene cosas preciosas. Ahora las flores del consuelo por ahí, sí, que crecen en el hollado jardín de mi pobreza, una cosa así. Tiene cosas tan bellas que de verdad yo creo que si para alguien que está entusiasmado como la vida, como yo, que está peleando porque la gente se entusiasme con la vida, ¿quién mejor que Rilke? Y él dice, siempre tuviste la razón, le dice a la tierra. Exacto. A ver, esa es la naturaleza. ¿Cómo eso se relaciona con el trabajo que tú haces como psicólogo? Nuestro trabajo pretende que la persona vuelva a amar su naturaleza interna. Después la externa, pero la primera, usamos mucho la palabra reverenciar la propia naturaleza. Si yo reverencio mi propia naturaleza, a mí no se me ocurriría fumar, no se me ocurriría maltratarme, ¿no es cierto? Ahora, estamos en una sociedad que a veces no lo permite esto, pero si lo tenemos claro, si sabemos cuál es nuestra tendencia, hacia dónde tenemos que caminar, y tenemos al señor Rilke en la cabeza, es más probable que lo hagamos. Bueno, y tenemos Heráclito, no solamente Rilke, está muy bien acompañada de Heráclito, de Rilke, de Lao Tse. Tienes incluso un librito acá, muy bonito, que se mi vida es algo más que correr, en que hay varias citas acá que tú usas. Por ejemplo, la carta al joven poeta cuando dice, usted mira lo exterior y esto es precisamente lo que no debe hacer ahora. Nadie le puede aconsejar ni ayudar, nadie. Solamente hay un medio, vuelva usted sobre sí. ¿Cómo puede uno volver sobre sí? ¿Cómo haces tú que un paciente enfermo de cáncer, con un cáncer bravo, difícil, vuelva sobre sí? ¿Y cuáles son las dificultades que se enfrenta? ¿Qué has aprendido en ese? A ver, lo primero que la persona siente es un miedo a ser egoísta, ¿ya? O sea, la persona siente que está en su familia, dando que hacer con una enfermedad, y más encima yo le pido que pare el circo de la afuera y se meta para adentro y se mire. Casi un lujo asiático, ¿no? Exactamente. Entonces la persona me dice, me empiezo a sentir un poco egoísta. El problema es que si tú no haces ese proceso y no te miras, no vas a saber cuáles son tus necesidades, cuáles son tus carencias, cómo te puedes autocuidar. Y recién cuando eso lo sabes, es que puedes hacerte cargo de ti mismo y quizás después te puedes hacer cargo del resto. Pero si acá hay un vacío, imposible. Tú dices por ahí que el cáncer es una salida honorable a lo que no queremos aceptar conscientemente. O sea, casi es como un golpe de estado sano en el fondo, en su propósito del mismo organismo contra ti mismo. Claro, yo creo que son procesos inconscientes, obviamente, pero yo creo que nos enfermamos cuando estamos maltratándonos. Eso quiere decir cuando estamos llevando una vida insana. Y ese golpe de estado, yo creo que es precisamente un llamado de atención que, como te decía al principio, parte suavecito, parte con llamados de la jaqueca, el colon irritable, y si no escuchamos, empieza a gritar más fuerte. Y el organismo sabe gritar, y sabe gritar fuerte. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que la persona se escuche. Y para escucharse tiene que mirarse, tiene que irse para adentro. ¿Cómo escucha uno a sí mismo? ¿Cómo escucha uno a su propio cuerpo? Parando, primero que nada. Pare, mire y escuche, eso es real. Yo creo que ese detenerse... A ver, estamos en una vida, todos, tú, yo, todos corremos mucho, ¿no es cierto? Sí, no me lo digas, sí. ¿No es cierto? Estamos... Qué horror. Los tiempos, yo creo que mucha gente que yo conozco dice lo que yo compraría es tiempo. Tiempo no para vivir más, sino que tiempo para disfrutar más. Resulta que hoy día, comentábamos con Jens el otro día,
la gente tiene todo tipo de máquinas en la casa, pero resulta que hace menos cosas que antes. Ya tienes una estupenda máquina de coser en la casa, no tienes tiempo para usarla. O tienes máquinas en la cocina para hacer cosas especiales, tampoco tienes tiempo para usarla. Corres, 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 corres. En este correr loco, lo que yo le pido a la persona es para. Para y empecemos a escucharnos. Las sensaciones, las emociones, la brújula que te decía hace un rato. ¿Cómo te sientes frente a esta persona? ¿Cómo te sientes cuando estás solo? ¿Cómo te sientes cuando comes esto o no comes esto otro? Es como percibir, ponerse sensible. Todos somos sensibles, pero se nos olvida. Como si hubiéramos sido anestesiados. Eso sin lugar a dudas. Y da la impresión de que esta sociedad privilegiara un modo de vida cancerígeno más que un modo de vida sano. De todas maneras. Se premiara eso. Se premia porque el que no corre es mediocre. El que no tiene un cierto estatus es mediocre. Entonces, como queremos pertenecer, porque eso es muy importante, entonces hacemos cualquier cosa porque estar en ese estatus. Pero a veces en eso se nos va la vida. Yo no sé si tú te acuerdas que en una parte hablo yo de un niñito que le escribió al papá, después que había muerto, que yo, papá, habría querido menos juguetes y más papá. Impresionante. Es terrible. muy fuerte. Y esa niñita que dibuja a sus papás, los dibuja durmiendo. Durmiendo. O sea, los ve cansados todo el día. Todo el día. Los papás, o están, si están en la casa, están acostados. Entonces, ¿qué clase de vida? Fíjate que yo he visto mucho esto últimamente de que chiquillos que están saliendo de cuarto medio, no, como que se separan, no quieren entrar a la universidad, no saben qué estudiar, no quieren saber de polola. Es como que no quieren crecer, porque el mundo que los adultos les estamos mostrando no les gusta. Entonces, y lo otro es crecer. impactante ver testimonios, que es muy emocionante en tus libros de tus pacientes, bueno, que tú les pediste autorización en la mayoría de los casos y todo, gente de repente alto, ejecutivo, gente que está en la línea alta de la batalla, y que bueno, terminan desnudándose contigo y mostrando su dolor, su llanto, y que muchas veces son derrotados por el cáncer porque no quieren ellos. Porque los cambios son más caros que morirse. Es fuerte, ¿eh? Por eso lo de Rilke, porque esto pasa por amar la vida, si no, no hay caso. Y sobre el cuerpo tú incluyes una cita extraordinaria que no puedo dejar de leer de Eduardo Galeano, que dice: la iglesia dice, el cuerpo es pecado. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, soy una fiesta. Hablemos de esta última dimensión antes de terminar, Jennifer, de la celebración, de la fiesta del propio ser, de nuestro propio cuerpo. A ver, yo creo que la iglesia, las iglesias en general, nos quitaron el placer de la sensualidad en muchos sentidos. La cultura también, o sea, se ha puesto más en el marketing esta cosa de lo sensual y todo, pero la gente no sabe ser sensual. Muchas veces, cuando yo les hago un ejercicio, por ejemplo, de comer una fruta lentamente, les doy ejercicio para la casa. Cómete un durazno, pero en vez de tragar el durazno, cómete el durazno. Desgusta, tómale el gusto, el olor, el sabor, la textura. Es como, ups, se me rayó la psicóloga, ¿ya? Porque no estamos acostumbrados a eso. Y yo creo que los sentidos los tenemos para vivirlos, para disfrutarlos. Y a eso me refiero. O sea, el cuerpo es una fiesta que si sabemos reverenciarlo, nos va a dar muchas satisfacciones, muchas. Y nos va a dar salud, porque también es una brújula. Si yo siento un dolor en la espalda, yo puedo tomarme una pastilla para que se me quite el dolor de espalda, pero puedo preguntarme también, ¿y por qué me duele la espalda? ¿No será que estuve demasiado rato sentada mal? ¿O me duele la cabeza? ¿No será que estoy cansada en vez de la aspirina? Y entonces vamos conociendo y aportando a este camino que yo creo que puede ser muy hermoso, pero tenemos que saber hacerlo. Bueno, Jennifer, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en Una Belleza Nueva, en esta invitación a sanar,
en esta invitación a vivir la vida como una celebración, con entusiasmo, abrazar la vida, reverenciarla, reverenciar el propio cuerpo, incorporar el silencio y todo eso que una medicina y una cultura como la nuestra ha olvidado hace mucho tiempo. Muchas gracias, Jennifer, por estar acá. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Siento muy contenta de haber estado conversando contigo. Lo mismo yo. Gracias.